Sección patrocinada mediante crowdfunding por... Me llamo Roberto Sanz. Soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, muy especialmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su alto rendimiento. Puede ponerse en contacto conmigo en cualquiera de las formas de contacto que encontrará en www.casaenmiami.es. Estaré encantado de atenderle. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 25 de septiembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1605 cuando se publicó en España una novela extraordinariamente original en la que a su vez aparecían insertadas otras novelas cortas. En una de ellas se relataba la historia de un padre que tenía 3 hijos a los que reunía para intentar asegurar su futuro. Así, el padre les señalaba que solo había 3 caminos para medrar en aquella España: o iglesia, o mar, o casa real. En otras palabras, si deseaban tener un futuro en aquella España de inicios del siglo XVII, las únicas salidas eran entrar al servicio de una casta privilegiada, como era la Iglesia Católica, o bien pasar a las Indias cruzando el mar, o bien servir al Estado, generalmente más como soldados que como funcionarios. A pesar de sus inmensos recursos, España se había revelado incapaz de sentar las bases de una economía moderna que desarrollara la nación y proporcionara trabajo y fortuna a sus habitantes. Para un joven que deseara salir adelante, solo cabía la posibilidad de intentar integrarse en las castas parasitarias y privilegiadas, y de estas solo la Iglesia Católica estaba abierta, o emigrar hacia una tierra distinta de aquella que lo había visto nacer, o entrar al servicio del Estado. El panorama resultaba ciertamente revelador y explica por qué el Imperio Español, a pesar de contar con los inmensos caudales de América, iba a colapsarse en poco más de 3 décadas para no recuperar jamás su peso en Europa. Por cierto, la novela se titulaba El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y su autor se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de dificultad que sufre la juventud en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Fundación BBVA y el IBIE han analizado las condiciones de vida de los jóvenes españoles en un estudio titulado Presente y futuro de la juventud española. Segundo, de acuerdo con ese estudio, la precariedad laboral es uno de los principales problemas que afronta buena parte de la juventud española. Tercero, esa precariedad tiene como consecuencia menores ingresos debido a las bajas tasas de ocupación y de salarios y también un retraso en la emancipación y la natalidad. Cuarto, en términos generales, los jóvenes españoles están más expuestos a las alteraciones económicas y la calidad media de sus trabajos es peor. El 25,4% de los jóvenes españoles trabaja en contratos a tiempo parcial, 12 puntos por encima de la media del conjunto de la población española. Quinto,
De manera semejante, la tasa de temporalidad de los jóvenes que trabajan duplica el promedio de la población. Sexto, esa calidad inferior de los trabajos repercute de manera lógica en los salarios que en el caso de los jóvenes de entre 16 y 29 años son un 35% inferiores a la media. Séptimo, por si todo lo anterior fuera poco, en las generaciones anteriores los salarios de los jóvenes alcanzaban una base similar a la media antes de llegar a los 27 años, pero ahora esa equiparación no se da hasta pasados los 34 años. Es decir, los jóvenes actuales necesitan esperar 7 años más para que sus salarios estén equiparados a la media de lo que tenían que esperar los jóvenes de generaciones anteriores. Octavo, en otras palabras, hoy en día la juventud española tarda varios años más en lograr la equiparación salarial que aquellas generaciones que los precedieron. Noveno, dado que los jóvenes acceden tarde al mercado de trabajo, lo hacen con dificultades y sufren un número de desempleados doble al de otros sectores de la población, la renta por unidad de consumo de los hogares, cuyos sustentadores principales son jóvenes de entre 16 y 29 años, ronda los 16.000 euros anuales, es decir, es un 15% inferior a la media nacional. Décimo, esa renta incluso desciende a un 40% por debajo de la media en el caso de los hogares cuyo sustentador principal es un joven sin formación superior. Se fija, de hecho, en torno a unos ingresos de 11.000 euros anuales, es decir, menos de 1.000 euros al mes. Un décimo. En esas circunstancias, la juventud emancipada vive mayoritariamente de alquiler y tiene que dedicar un elevado porcentaje de su presupuesto a pagar esa renta, casi la mitad de los ingresos que percibe. Duodécimo. Por añadidura, más de la mitad de los jóvenes entre 16 y 29 años vive en hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Décimo tercero. De hecho, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, el 53,2% de las personas de entre 16 y 29 años tiene dificultades para llegar a fin de mes. La cifra es 5,4 puntos porcentuales más que el promedio de la población. Décimo cuarto. Estas circunstancias, que solo pueden calificarse como muy graves, se dan a pesar de que la mitad de las personas entre 25 y 29 años posee estudios superiores, universitarios o de formación profesional superior, lo que significa que son 4 veces más de las que había en 1980. Décimo quinto. A todo lo anterior se añade que los poderes públicos no desarrollan una política de ayuda a los jóvenes por la sencilla razón de que su peso electoral se ha ido reduciendo. Décimo sexto. Así, el conjunto de jóvenes entre 16 y 29 años representa actualmente el 14,8% de la población, 9 puntos porcentuales por debajo de lo que era en 1995. Y decimoséptimo, de esa manera, electoralmente, los partidos políticos consideran que es mucho más relevante ocuparse de colectivos minoritarios pero agresivos como los homosexuales, las feministas o los inmigrantes por encima de unos jóvenes españoles que cada vez son menos. La situación de los jóvenes españoles resulta verdaderamente lamentable. Es cierto que la práctica totalidad ha tenido una educación primaria y más de la mitad dispone de educación superior. Es cierto que viven en una sociedad más moderna que la de sus padres y, por supuesto, que la de sus abuelos. Es cierto que el nivel tecnológico es muy superior también al de las generaciones anteriores, pero sus oportunidades de trabajo son miserables incluso para aquellos que tienen una educación superior.
Su tasa de desempleo es el doble de la del resto de una población como la española, que sufre la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Si consiguen trabajo, tardarán hasta no menos de los 34 años para cobrar un salario equiparable al del resto de los trabajadores. Y en un porcentaje mayoritario, esos ingresos ridículos en su mayoría ni les permiten adquirir una vivienda en propiedad ni llegar desahogadamente a fin de mes. Han pasado más de 400 años de las palabras de Cervantes y, sin embargo, siguen siendo de sobrecogedora realidad en España. Para los jóvenes solo cabe pertenecer a una casta privilegiada como la Iglesia Católica y vivir así parasitariamente, o entrar a trabajar al servicio del Estado en algunos de los centenares de miles de puestos de funcionarios y contratados totalmente inútiles que van creando los sucesivos gobiernos para satisfacer a sus paniaguados, o salir de España para ganarse el pan e intentar vivir mejor, ya que ya viven peor que sus padres y tienen menos oportunidades que sus abuelos. Ese es el triste destino de unos jóvenes españoles que, además, para colmo de males, han sido educados en no pocos casos en una indiferencia absoluta, en la búsqueda única y exclusiva de la diversión, en la ausencia de esfuerzo, en la apatía frente a los problemas de la sociedad, en la absorción de modelos bochornosos de conducta proporcionados por la televisión y en la creencia de que la sociedad tiene que mantenerlos solo porque son jóvenes, precisamente en una época en que los jóvenes cada vez interesan menos a los partidos que colectivos como las feministas, los homosexuales y los inmigrantes, incluidos los ilegales. Definitivamente, España no es país para jóvenes, y aquellos que deseen vivir un futuro mejor tienen que plantearse seriamente que quizá en la disyuntiva cervantina la mejor salida sea abandonar la tierra que los vio nacer y buscar nuevos horizontes al otro lado del mar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, pero no se ha destinado nada de ese dinero a crear empleos para jóvenes. Por el contrario, se ha desviado hacia grupos absolutamente parasitarios, como son los representantes del movimiento gay, del feminismo o los inmigrantes ilegales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.